hacia República Dominicana, hacia el territorio continental de Estados Unidos, son temas que nos preocupan, porque son cosas que uno piensa que no se dan en Puerto Rico. Entonces, son temas vitales, porque estamos en ese proceso de acercamiento, de unidad, de intercambio, de conocimiento de unos y otros, porque es una pena que hayamos vivido tanto tiempo uno a espaldas del otro. Doctor, saludos. Saludos. Me alegra que esté aquí. No vamos a hablar de su área médica, no, para nada. El tema de la emigración de los puertorriqueños en este momento, y sobre todo que en cualquier sociedad los que emigran son los jóvenes. Las personas ya de juventud acumulada como yo no emigran. ¿Cómo impacta eso la vida social y económica de Puerto Rico? Bueno, antes que nada hay que hacer un repaso breve de las causas que han generado esta gran emigración en el siglo XXI. Hay una grave crisis fiscal y económica en Puerto Rico. Las fuentes de empleo están limitadas, algunas eliminadas. El puertorriqueño que se gradúa de la universidad con su título en mano no encuentra dónde ejercer su profesión. Hay una crisis también en términos de ingresos. Las familias puertorriqueñas están perdiendo ingresos, están perdiendo miembros de la familia que generan ingresos y optan por la emigración. Esta emigración, contrario a las primeras oleadas migratorias de los pasados años, se caracteriza por dos razones, por dos características. Una de ellas es la composición en edad. Son los más jóvenes, los mejores preparados y con niños pequeños. Y la segunda, eso crea un impacto negativo de disponibilidad de recursos diestros para Puerto Rico. Más de 250,000 de habitantes de Puerto Rico han dejado la isla en los últimos 10 años. Y la emigración fundamental es o hacia Estados Unidos o hacia países del Caribe, particularmente República Dominicana y otros países de América Latina. Así que la crisis fiscal, económica y económica de Puerto Rico está incidiendo sobre el desplazamiento, que es un desplazamiento forzoso. ¿A quién le gusta marcharse y dejar su país y su familia? A nadie. Pero el puertorriqueño se ve forzado por la situación fiscal y económica como un factor determinante. Otro factor que es importante reseñar es el de acceso a la salud, y ese lo vamos a hablar un poquito más en detalle más adelante. Pero a propósito del tema de la migración, el boricua que se va del territorio, de la isla, joven y preparado, eso implica un duro golpe a la idea, a la lucha de la resistencia por la independencia, porque el joven que se va de su país va a trabajar, va a buscar el progreso o la estabilidad material, y de alguna manera no se olvidará del todo de la patria, de la identidad, de la cultura, de los valores, de la bandera, pero en términos concretos, en términos prácticos, sale del escenario fundamental de lucha, que es el territorio. Eso ahí entonces le plantea a ustedes en este proceso de lucha por la independencia o por romper el estatus colonial, una situación difícil, es un reto mayor el que tienen ahora, porque son menos los que van a estar luchando en el territorio. Eso en parte es verdad, pero no es totalmente cierto, por una razón. El puertorriqueño siempre ha luchado y ha mantenido su identidad, no importa el lugar donde vaya, en general. Y además ha continuado con sus luchas, tanto sociales como políticas. Y esto lo ha demostrado la historia a lo largo de las emigraciones. Ahora, sí puede impactar desde algún sector, desde el punto de vista ideológico. Hay un intercambio social, hay una asimilación en el país que tú resides, y eso sí, pero yo creo que en términos generales se va a mantener esa identidad y esa lucha. Ahora, tenemos que establecer vínculos más estrechos con la diáspora. Eso sí, o sea, los vínculos solamente de tipo político, no. Hay que establecer vínculos políticos, vínculos profesionales profundos, vínculos culturales, vínculos económicos, vínculos incluso históricos. Y de ahí partimos a una necesidad que ahora mismo Puerto Rico le urge tener, que es integrarse a los procesos de integración latinoamericanos. Somos un país
evidentemente caribeño, antillano, latinoamericano. Y si esa identidad ha permitido la historia que se mantenga en el tiempo, tenemos que insertarnos en esos procesos de integración. Eso no ha ocurrido. Yo insisto, la migración debilita la resistencia interna. Ahí yo voy a coincidir con un amigo haitiano, de los troquistas haitianos, que planteaba en un evento nuestro de intercambio que la gran migración de haitianos hacia República Dominicana y a otros pueblos crea dificultades internas en la lucha por la democracia en Haití, porque esos que se van de Haití, jóvenes fundamentalmente, abandonan el escenario natural de la lucha por la democracia, que es el territorio haitiano. No quiere decir que una parte de los que se van mantengan el vínculo por la identidad y uno que otro se mantiene activo políticamente, socialmente, vinculado a su territorio, a sus valores, pero la lucha por la subsistencia mete a la gente en una dinámica de trabajo ocupacional de 10, 12 horas al día. El migrante en cualquier parte que llega va a trabajar más forzado. Entonces yo pienso que no puede ser Puerto Rico la excepción. No, tienes razón en lo que estás planteando, pero la naturaleza del puertorriqueño dentro de su psique es regresar a su país. Y eso está perenne en todo inmigrante. Pero el que se casó en otro territorio, compró una casa, se mudó, echó raíces, a veces quiere volver, pero no encuentra la manera, las condiciones para volver. Porque si te fuiste empujado por la crisis económica, ¿quién te asegura que en 8, 10, 15 años la situación económica va a mejorar para tú regresar al territorio? Claro. Es decir, la migración produce impactos que son indeterminados. Y menos aún con lo que está ocurriendo en el ámbito global. Pero, a pesar de eso, la mayor parte de la migración que se ha ido de Puerto Rico, los que se van ya casados y los que tienen sus niños y los que están próximos a casarse, tienen unos padres, tienen unas raíces, tienen una identidad ya reconocida. A lo que yo me refiero es que nuestro pueblo ha tenido... Los padres vamos acumulando juventud y entonces no, claro que crea. sí, pero nuestro país tiene una tradición de resistencia y lucha. Si nosotros fuéramos a hacer un resumen de la historia de Puerto Rico, yo la diría en 2 palabras. Primera, una ocupación militar por fuerzas extranjeras desde el 1593 hasta el día de hoy. Primero España, luego Estados Unidos. Y la segunda, un proceso de resistencia y lucha que ha tenido nuestro pueblo. Eso no ha variado desde la colonia española, colonia actual, y no va a variar nunca. Ahora, lo que está planteando, sí es cierto, porque es un fenómeno sociológico que se acepta por todos los análisis. Pero de ahí la urgencia de que Puerto Rico se inserte en los procesos de integración, no como un Estado-nación, porque no lo somos, no tenemos soberanía, pero sí como una nación. Y yo creo que o como miembro observador o creando un ente paralelo que atienda ese intercambio científico, político, social, cultural, económico con los demás países de Latinoamérica, tiene que crearse, porque o es miembro observador dentro del proceso de integración, o se crea un organismo paralelo de naciones para que no sean necesariamente estados donde pueda estar Puerto Rico. Eladio, la lucha por la descolonización de Puerto Rico, ¿por cuáles momentos pasa y por cuáles debe pasar para lograr el objetivo? Planteándose en el estado actual, donde hay una crisis económica y fiscal, donde un % importante de la población no entiende que su origen es político, el primer paso, y es urgente, es educar al país. Y es un momento preciso, bueno para educarlo, porque están viviendo en carne propia la consecuencia de la crisis. Es lo primero. Lo segundo, ya no hay alternativas, como no sean que Puerto Rico adquiera poderes y pueda determinar qué hacer para desarrollar esa economía y también qué hacer para intercambiar otros aspectos como una nación-estado que nosotros no tenemos ahora. Por ejemplo, no controlamos las decisiones económicas
no controlamos nuestras relaciones exteriores, no controlamos nuestras transacciones fiscales, no controlamos nuestras comunicaciones, no controlamos nuestras costas, no controlamos nuestras comunicaciones, que eso es vital. Pero tenemos una serie de atributos que no tenemos y no podemos decidir, porque lo tiene que decidir Estados Unidos. Y Estados Unidos nos limita en ese ámbito de acción, como nación-estado, no lo somos. Ahora, ¿qué depara el futuro inmediato? Pues el futuro inmediato yo lo veo como en 3 fases. La primera que tiene que darse, y es urgente, es una consolidación de las fuerzas progresistas, y que tengan un compromiso genuino con sacar al país del atolladero donde se encuentra, descolonizándonos. Esa es la primera. Hay que consolidar las fuerzas y de los sectores que tienen ese compromiso. La segunda, que es muy importante, hay que ir con una sola voz de exigencia ante el Congreso de los Estados Unidos, pidiendo no solamente remedios para la crisis actual y una revisión inmediata de las relaciones políticas que mantenemos con los Estados Unidos, que dicho sea de paso, a nadie se nos preguntó si queríamos esas relaciones y la forma que la queríamos, porque lo que ocurrió en el 52 está ya analizado por muchos sectores y ya se reconoce que no fue lo que ocurrió, que no fue lo que se dijo que ocurrió, porque todavía mantiene Estados Unidos el control de Puerto Rico en todas esas áreas que yo te dije que son fundamentales. Así que esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa es un proceso de concienciación de la población, pero eso es un poquito más a largo plazo, pero tiene que iniciarse. De alguna manera a mí me parece que la crisis puede ayudar en la unidad de los boricuas a lo interno, porque tiene que empujarlos a unirse para enfrentar. En la parte política, Puerto Rico elige determinadas autoridades, habrá otras que no, yo no sé, no conozco todos los detalles. Están abocados a unas elecciones. Concurre a ella María de Lourdes Santiago, creo que se llama aquella joven que yo conocí allí en Jayuya, ¿puede ser Jayuya? Jayuya. En el centro del país. Que mi amigo Eduardo no me la presentó, y yo no me acerqué a saludarla porque nadie me la presentó, ni Ramón Frontera tampoco, pero me pareció una persona interesantísima, un discurso y una capacidad histriónica, escénica. Yo pensé que era una personalidad de la televisión por cómo se manejaba, pero tiene un discurso interesante, es independentista, lucha por la soberanía, es la impresión que me quedó, tiene una gran fortaleza ideológica y política, pero hace parte de una determinada expresión político-partidaria, y en Puerto Rico como República Dominicana hay muchos partidos que aglutinan a los independentistas, independientemente del nombre, o a los nacionalistas, o a los que están contra el Estado Libre Asociado, a los que luchan por la descolonización. Si los democráticos, los que luchan por la descolonización, se unen electoralmente y apoyan a María de Lourdes Santiago y al Pipo, que es la candidata, ¿no?, y logran la gobernación, en términos políticos, ¿qué puede pasar? ¿Se avanza hacia la ruptura con el colonialaje con Estados Unidos? ¿O cuáles pudieran ser los retos en este sentido? Bueno, esto es una provocación, Eladio, ¿eh? Contestando la primera pregunta, es sí. Porque si el pueblo de Puerto Rico tuvo la inteligencia y la sabiduría, como debería tenerla, de votar por un candidato como María de Lourdes Santiago, pues la contestación es obvia, está dando un mensaje. Queremos un cambio político, real y profundo. Sobre la segunda que me dijiste, pues hay un programa de gobierno que tiene el Partido Independentista que lo va a implantar o a tratar de implantar. Eso va a depender obviamente de la composición del Parlamento puertorriqueño, porque en Puerto Rico hay una tradición que cuando el gobernante es de un partido y el Parlamento es de otro, la legislatura, se neutralizan unos a otros. Así que eso es importante, pero más importante que eso, fíjate, es que el independentismo y las fuerzas que quieren el cambio puedan tener un crecimiento real electoral. Porque eso es un mensaje que se le da no solo a la población, sino también al gobierno de los Estados Unidos. De unidad. De unidad y de cambio de pensamiento. Porque si en una elección general, que es colonial, mediada por la metrópoli, hay una expresión
importante del crecimiento de ese pensamiento de cambio, te está dando un mensaje sólido para que estas personas o los que representan ese cambio en ese momento puedan actuar. Hay un dato importante. Nosotros tuvimos un referéndum paralelo a las elecciones del 2012 y más de un 50% dijo que no estaba satisfecho con la relación actual. Así que ya hay un precedente. Nadie lo ha respetado. Nadie lo ha respetado. Pero los resultados están ahí. Y eso fue un resultado legítimamente electoral. De manera que yo entiendo que en esta coyuntura, cualquier puertorriqueño que se sienta puertorriqueño, que no esté de acuerdo con su relación política, que verdaderamente esté consciente de que hace falta un cambio, tiene que apoyar, y yo, esa es mi opinión, la candidatura de María de Lourdes Santiago. A mí esto me parece interesante, el momento político que está viviendo Puerto Rico. Me parece interesantísimo. Y si yo votara en Puerto Rico o fuera boricua, yo estuviera activando con esta muchacha, que la conocí allí por primera vez, la vi, la escuché muy de cerca. Cuando Eladio vino a saludarme, que ella iba a empezar a hablar, me dejó y dijo, déjame a oír a María de Lourdes. Digo, bueno, pero si Eladio la va, si Eduardo la va a oír, yo voy a oírla. Ah, pues debe ser una persona interesante. Y me acerqué allí al escenario, al podio, y la oí. Me pareció interesante. Sin embargo, en algunos intercambios con algunas formaciones políticas en Puerto Rico, nos decían, vamos a votar por ella, pero no vamos a hacer campaña, no vamos a hacer un pacto público. Y en República Dominicana tenemos ese problema. Aquí las fuerzas de izquierda democrática van a concurrir al proceso electoral nuestro ahora en mayo con 3 expresiones distintas, y un cuarto y quinto sector se abstienen y llaman a no votar. Entonces, es un dilema que tenemos en Latinoamérica y en el Caribe con el tema de la unidad. Ahora, María de Lourdes llega a la gobernación, ¿qué puede pasar? ¿Podrá romper el estatus colonial? ¿Podrá tomar medidas nacionalistas o medidas que defiendan el interés nacional? ¿Cómo podrá enfrentar la crisis fiscal? ¿El problema del desempleo? ¿Cómo podrá parar o contribuir a detener la migración? Para mí eso, reflexionar sobre eso es interesante. Antes de contestarte esa pregunta... Si puede, no es obligado. No, te la voy a contestar. Es Aquí libre. los puertorriqueños aceptamos los retos siempre. La primera pregunta que me dijiste es de que si yo estuviera en Puerto Rico votaba María de Lourdes Santiago. Pues te voy a decir algo que te va a sorprender. Aquí se dijo que más de 300.000 dominicanos residen en Puerto Rico y muchos de ellos tienen derecho al voto. Imagínate la influencia que tú puedes tener con tu comunidad dominicana para que eso que tú dices se pueda dar con el voto de los dominicanos en Puerto Rico. Así que ya te doy una vía para que, no votando allá, puedas influir para que el voto se dé allá. Sobre la segunda pregunta, obviamente, hay un programa de gobierno que tiene María de Lourdes y lo va lo va a implantar. Que tenga dificultades, eso lo veremos cuando la composición electoral finalmente se dilucide. Pero ella lo va a impulsar. Además, que tiene que ser un esfuerzo paralelo. Una cosa es administrar el asunto público y otra cosa es atender el asunto del estatus. Y eso tiene que ser paralelo. Nosotros tenemos un partido que tradicionalmente, cuando le conviene, dice que el estatus no está en issue. Y eso es cada vez que hay problemas fiscales, problemas de crisis, y ellos dicen que lo primero es la gente. Pues si lo primero es la gente, resuelve el problema de todos los males. La raíz, que es el estatus. Va a ser una situación interesante porque por lo que vi de ella, una mujer de mucho coraje, de mucho empuje. Vi imágenes de ella con lo de Vieques, y eso es un tema que pudiéramos conversar, por el tiempo se me fue. María de Lourdes Santiago, una persona interesantísima, con un discurso de empuje. ¿Cómo podrá sentarse a negociar o a discutir cosas, siendo ya un antiimperialista, con el gobierno norteamericano y con el Congreso, para discutir medidas, porque de todas maneras están metidos ahí? De la misma manera que Raúl se está reuniendo con las autoridades federales. Aquello es un Estado soberano. Pero nosotros tenemos una cosa que te dije desde el principio. Porque ella vaya a negociar como gobernadora, es una cosa interesante. Pero te dije desde el principio que los puertorriqueños tenemos que, como característica, empuje, resistencia, y estamos definidos. O sea, eso es algo que no nos quita nadie. Eladio, se nos fue el tiempo. Quizás 3 minutos para ver el tema del acceso a la salud. Muy sencillo. Se ha privatizado todo el sistema de salud pública en Puerto Rico. Ya nosotros no tenemos realmente sistema de salud pública.
Hay una Secretaría de Salud Pública que en realidad yo no sé lo que hace, porque ni controla, ni normaliza, ni fiscaliza, ni decide nada, porque todo está a merced del sector privado. Las aseguradoras privadas son las que proveen los servicios a través de sus redes de profesionales. Y el gobierno le paga del dinero del pueblo de Puerto Rico mediante un contrato para que lo haga. ¿Quién la fiscaliza? Nadie. Así que el acceso está bien debilitado. Eso es un área que tenemos que luchar, no solo Puerto Rico, es un problema mundial. Y las Antillas, República Dominicana y Puerto Rico, los dominicanos en Puerto Rico tienen serios problemas para ese acceso junto a los puertorriqueños. Y yo sé que hay serios problemas de acceso y disponibilidad aquí en República Dominicana. Si uno de los derechos fundamentales, yo diría que el fundamental es la vida, y la vida se mantiene con una buena salud, lo demás huelga. Así que eso hay que atenderlo de forma urgente. De ahí la integración de las Antillas. Eso no viene con lo que Eduardo planteaba, el tema del neoliberalismo. Son recetas neoliberales, domina el capital financiero internacional, no gobiernan nuestro pueblo. Nos llevan los recursos. Nos llevan los recursos. Aquí tenemos la asamblea de la CELAC. Ojalá y que algún gobierno amigo le preste su palabra, su discurso, su parte de su tiempo, o a María del Lourdes o a otro patriota puertorriqueño para que se dirija a la CELAC, como lo hizo Daniel Ortega en la pasada con Rubén Berríos. Sí. Que fue importante eso. Sí. Ojalá ustedes pudieran cabildear, o nosotros ayudar a ver si el gobierno dominicano, que es el anfitrión, pudiera pasarle 5 o 6 minutos a María de Lourdes Santiago, o a otro patriota, o a Rafael Cancel Miranda, o a Norberto, o a quien fuere, ¿no? O a Eduardo. ¿Usted cree que Eduardo se atrevería, si le dan el micrófono, a soltar un chucho ahí? La contestación de inmediata es sí. Bueno, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Milagros Rivera, a Romelinda Grullón, a Fernando Quiles, a Eduardo Villanueva, a Eladio Santos por estar con nosotros. Y ojalá que cada día nos hermanemos más en estos propósitos de luchar por la soberanía de nuestro pueblo, por la hermandad, por la solidaridad. Nos veremos cuando, en julio, para el encuentro continental de solidaridad con Cuba, que es al propio tiempo un encuentro de solidaridad con nosotros mismos, por la unidad latino-caribeña. Hasta mañana, que volveremos a estar con ustedes aquí en Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Bendiciones para todos y para todas. Gracias.